Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta fundación, a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Es un placer daros la bienvenida a esta presentación, ¿no?, del 29º Índice de Percepción de la Corrupción. El año que viene tendremos que celebrar algo, ¿no?, porque 30 años es una cifra redonda, la gente las celebra y demás, ¿no? Para mí, desde luego, es un placer daros a todos la bienvenida. Estar con amigos en este escenario pues siempre es una alegría, y con profesores y maestros de esta casa como Manuel Villoria, la presidenta de Transparencia Internacional, Silvina Bacigalupo, y compañeros de camino, no de otras etapas, como Aurea Molto, y gracias, David, por el trabajo del día a día, ¿no? Transparencia Internacional es una organización comprometida, como decía, desde hace más de 3 décadas con la lucha contra la corrupción y el impulso de la transparencia en gobiernos e instituciones públicas y privadas. Esto no es solo a través de informes como los que hoy se presentan, sino también a través de proyectos, formación y divulgación. No es necesario, desde luego, creo, ante todos ustedes decir, pero sí destacar hoy que este estudio se ha convertido, por méritos propios y por el esfuerzo del día a día y de muchos años, en un referente mundial para conocer y comprender el fenómeno de la corrupción en nuestras sociedades. Los datos que hoy se publican son, sin duda, un acreditado termómetro para conocer si hemos avanzado en la lucha contra la corrupción, y también para ver qué retos tendremos que afrontar en los próximos años para fomentar un progreso sin corrupción y, por lo tanto, sin desigualdad. Ambos fenómenos, corrupción y desigualdad, son un triste binomio que debemos tener siempre presente y, en consecuencia, combatirlo como sociedad. Para nosotros, para la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, es un privilegio apoyar, como llevamos haciendo desde su creación, desde el año 2006, la labor de transparencia internacional aquí en España, así como su empeño por mejorar la transparencia y la ética en todos los niveles de nuestra sociedad. Deseo que esta colaboración se extienda por mucho más tiempo. Termino no sin antes daros las gracias a todos, y en especial a Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional de España, y a todo su equipo por considerar que este espacio, que este lugar de encuentro, de diálogo, como es la Fundación Ortega Marañón, es el marco idóneo para presentar este informe. Espero y deseo que podamos seguir trabajando y caminando juntas para mejorar la calidad y la transparencia de un mundo que cada vez es más complejo y cambiante. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la extraordinaria asistencia presencial que volvemos a tener en este año. Probablemente hemos logrado recuperar la asistencia prepandemia. Agradezco muchísimo a la Fundación Ortega Gasset Marañón y a su directora, a Lucía Salas, toda la hospitalidad que nos brindan desde que esta casa permitió que Transparencia Internacional en el año 2006 se fundara aquí, dando, por tanto, albergando a una organización no gubernamental en un tema tan complejo como es la prevención y la lucha contra la corrupción, y, por tanto, no podríamos tener mejor casa en el marco de una institución como la liderada por Ortega y Gasset y también por Marañón, que son antecedentes importantes en nuestra historia filosófica y científica de nuestro país. Agradecimiento muy particularmente también a todos los representantes institucionales que veo hoy por aquí, muy especialmente al presidente del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia. Muchas gracias por acompañarnos, una de las instituciones que vela precisamente por que la transparencia se cumpla en las instituciones, y muchos otros que veo por aquí. Además, también me van a permitir una especial palabra a los estudiantes del máster de gobernanza que veo por aquí, porque demuestra el interés de la juventud por un tema con el cual es difícil ser atractivo, sobre todo en los primeros años de estudio, y a quienes tenemos que fomentar muy particularmente el interés por estas materias. Así que muchísimas gracias por las caras que veo de asistentes aquí en este auditorio. Presentamos hoy a nivel mundial el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional del año 2023.
en el cual vamos a acercarnos. Yo voy a hacer una presentación particularmente del resultado de España, pero haré sobre todo una introducción metodológica para poder entender los datos que estamos ofreciendo de mejor manera, contextualizados en la metodología que tiene este índice de percepción de la corrupción. Pero como sé, y luego el profesor Villoria se referirá fundamentalmente a las cuestiones vinculadas con España. Aurea Moltó se va a referir a las cuestiones referidas a nivel global y David Martínez va a hacer una aproximación al tema específico de este año, que es justicia y Estado de Derecho. Todos los años el informe de Transparencia Internacional se centra en problemas que especialmente se visualizan como temas críticos en un momento específico. Hemos tenido todos los años, lo contextualizamos, y este año el tema que nos ha generado mayor preocupación a nivel global es el estado de la justicia y el Estado de Derecho. Pero voy con los resultados de España, que sé que es algo que interesa muchísimo antes de poder empezar. España mantiene su puntuación, se mantiene en 60 sobre 100, es una puntuación igual que la que teníamos el año pasado, pero desciende en el ranking global. Descendemos un punto más en el ranking global, nos situamos en la posición 36 de 180 países y en el marco de la Unión Europea también nos volvemos a mantener en 14 sobre 27 Estados miembros en esa puntuación. El ranking global es un dato importante porque señalo o adelanto rápidamente cuestiones que ya va a tratar el profesor Villoria dentro de un momento, pero hemos bajado por tercer año consecutivo en el ranking mundial. ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente que la puntuación puede ser la misma, pero en el ranking mundial hay otros países que van avanzando en las reformas necesarias para poder incrementar una mejor prevención de la corrupción. Por tanto, es un dato que no nos puede dejar satisfechos, la puntuación, el mantenimiento de la puntuación de 60 sobre 100 de España, ni contentos, ni relajarnos. Todo lo contrario, ahora lo que cobra especial relevancia es la posición en el ranking mundial, que tiene muchos aspectos concretos. Vamos a entrar en estos aspectos con más detalle, pero me gustaría darles una rápida, o todo lo rápido que pueda, porque no es un índice fácil, de las cuestiones metodológicas que tiene nuestro índice. Es el primer índice a nivel mundial que logra hacer una valoración de 180 países en una sola escala de 0 a 100, por lo tanto, trabajamos con sobre la base de otros informes, de otros índices que tienen escalas de 1 a 7 o de 1 a 10 y, por tanto, la metodología de transparencia internacional permite dilucidar muchos aspectos del problema de la corrupción con mucha mayor precisión, porque podemos abarcar muchos ámbitos. Lógicamente, si hacemos de 0 a 100, no es lo mismo que hacerlo de 1 a 7 o de 1 a 8. Con todos esos informes se hace una selección de las fuentes de información, se estandarizan los datos, se hace estos cálculos promedios y también hay un reporte importante del error de la medición, es decir, tenemos ahí unos márgenes para poder valorar estas cuestiones. ¿Cuáles son los informes que se toman como referencia? Fundamentalmente son 13 informes internacionales, informes de gobernanza y encuestas de percepción de expertos y empresarios, es decir, no estamos hablando de percepción ciudadana. Esta es la primera cuestión importante que tenemos que tener en cuenta, porque la percepción ciudadana da otro tipo o influye en otros tipos de dimensiones en cómo la ciudadanía percibe la corrupción. Aquí la percepción es de expertos en ámbitos de gobernanza, es decir, todas aquellas que afectan a las instituciones y la democracia y el Estado de Derecho en los Estados. Y veremos ahora cuáles son las cuestiones que han incidido particularmente en España, cuáles son las que mide el índice de percepción de la corrupción. Para España, este índice este año es particularmente importante porque tenemos 8 fuentes, siempre se seleccionan 8 fuentes, y los países que están en el ranking son países que han aparecido al menos 3 veces en otros informes. Es decir, puede ocurrir que un país no esté en el ranking, pero eso no significa que tengamos un margen o una posibilidad de medir la región.
porque a veces no siempre está en el ranking. La importancia de las 8 fuentes que se han tomado en consideración para España es fundamentalmente que tienen datos muy actualizados. Todos estos informes son algunos bianuales, algunos son anuales, pero en este caso contamos con informes del 22 y del 23 sobre los cuales se ha podido trabajar, por tanto, con datos muy recientes. Hay años que nos podemos quedar un poquito menos actualizadas en las fuentes porque da la coincidencia que los informes no han sido actualizados. Pero este año tenemos la suerte y por eso insisto que, aunque la puntuación sea igual, el ranking es algo que ha afectado particularmente. ¿Qué mide el índice de percepción de la corrupción? Es importante saberlo porque tenemos que tenerlas en estas coordenadas en concreto. Mide el soborno, es decir, el cohecho, mide los desvíos de fondos públicos, por tanto, la malversación de los fondos públicos, la preponderancia de funcionarios públicos que utilizan su cargo público para su provecho personal, es decir, casos de corrupción de funcionarios con beneficio propio, el funcionamiento de las instituciones públicas para prevenir la corrupción, es decir, todo el andamiaje institucional que tiene un Estado para poder prevenir y luchar contra la corrupción, si hay una burocratización excesiva en los procesos públicos de contratación y, en general, en el acceso a la administración pública, porque, evidentemente, cuanto más burocracia, aumentamos también la posibilidad de más ámbitos de tomas de decisión y, en cuanto hay más ámbitos de tomas de decisión, pues tenemos más posibilidad de ámbitos de corrupción. Las formas de acceso a la función pública, es decir, cómo se accede, si por nombramientos directos, por oposiciones, por concursos públicos, si hay contratación directa de los funcionarios, el enjuiciamiento que hay de los casos de corrupción que van aflorando, dicho con otras palabras, el funcionamiento de la justicia en los casos de corrupción, la protección que existe de los denunciantes, de la prensa, la libertad de prensa y todo lo que implica el acceso a la información de personas afectadas por la corrupción y la publicidad que se da de esa información, si existen ámbitos o estados totalmente capturados o ámbitos de captura en particular del Estado por distintas circunstancias y, por último, el acceso de la sociedad civil a la información pública, es decir, a todo lo que hoy está en el paquete de transparencia y en los grandes paquetes de gobierno abierto, en particularmente donde tenemos aquí justamente a una representante institucional que nos puede también ayudar en estas cuestiones. ¿Qué no mide? Pues no medimos percepción ciudadana, no mide el blanqueo de capitales, no mide la intervención de intermediarios, valga la redundancia, es decir, de abogados, notarios, etcétera, profesiones que facilitan o hacen de canalizadores de la corrupción, no mide la corrupción en el sector privado y tampoco mide un dato que puede ser muy importante en otras circunstancias, como son los datos de economía sumergida, porque allí tenemos un foco importante. Es decir, estamos midiendo sobre todo aquellas cuestiones que afectan a las instituciones y al despliegue de la función pública en este ámbito. Hacemos un ranking de 0 a 100, donde 100 es el top, el máximo puntuación que se puede llegar, y 0 el país que tiene menor grado, máximo grado de corrupción o menor grado de integridad. Hacemos este análisis en esos 180 países. ¿Cuál ha sido la puntuación de España? Pues, como vemos aquí, nos hemos mantenido los últimos 2 años en puntuación, hemos bajado respecto del 2020 en 3 puntos, en lo que vamos ya de puntuación. Por lo tanto, los últimos 2 son la misma puntuación. Es necesario que un país se estabilice al menos 3 años consecutivos para poder decir que ha alcanzado un grado de consolidación de sus reformas, del estado que tienen. Lo que ocurre es que una puntuación de 60 sobre 100 para un Estado como es España, para una economía como la española, dentro de las más importantes del mundo, pues lógicamente sigue siendo un dato malo. No volvemos a tener el dato que teníamos en 2012, donde estábamos en 65. En la posición global también hemos bajado, volvemos a bajar. Es el tercer año consecutivo que bajamos, del 21 al 22 al 23. Tuvimos una importante situación
hasta 2012, insisto, que son hasta donde además podemos retrotraer y comparar los datos de los índices de transparencia internacional, porque en 2012 hubo un importante cambio metodológico para poder unificar. Por lo tanto, el TRAC, a pesar de que el primer índice de percepción de la corrupción se presentó en el año 96, el TRAC lo podemos hacer actualmente como por mejoras de la metodología hasta 2012. Pero desde 2012 ahora el panorama de España ahora estamos estancados, ha empeorado prácticamente 7 puntos, que fue la caída que tuvimos del 2012 en adelante, una caída muy importante por los casos de corrupción que enfrentaba España en aquel momento. Por lo tanto, es rápidamente comprensible esos puntos que cayeron con la situación que afloraba en aquel momento de ámbitos de corrupción. E insisto, no estamos hablando de percepción ciudadana, sino de la percepción experta en materia de gobernanza y de la solidez de las instituciones en aquel momento. En la Unión Europea seguimos en el puesto 14 de 27 y también tendríamos que decir que una economía como la española debería estar en el ámbito ya de sus pares en la Unión Europea en una mejor posición. Tenemos los 3 primeros puestos, Dinamarca, Finlandia y Suecia, y los últimos puestos son Hungría, Bulgaria y Rumanía, que, bueno, si estamos en el medio aproximado de ese ranking, pues evidentemente España tendría que estar bastante por encima. ¿Cuál es la razón? Que otros países siguen mejorando, siguen haciendo mejoras institucionales, siguen implementando sobre todo las mejoras institucionales. En el contexto global, de todas formas, el panorama sigue siendo un panorama, yo diría, bueno, naranja, pero estamos exactamente 2/3 de los países que son evaluados no pasan la puntuación de 50. Por tanto, la situación mundial, la situación global es hoy por hoy en materia corrupción todavía un tema muy sensible, un tema importante de agenda política y que debe tomarse con seriedad por todos los gobiernos que pretendan tener una situación sólida en su Estado de Derecho y en todas las cuestiones que afectan a esta materia. Los porcentajes de las puntuaciones inferiores a 50 también las valoramos por regiones, las pueden ver. Europa sigue saliendo en ese sentido en un buen porcentaje. Es evidente que eso no es un mal dato, pero eso los datos que son positivos no nos tienen que dar inmediatamente la alegría de ser una buena noticia. Es decir, en relación global, pues estamos con un problema importante. Si hablamos de transacciones internacionales, es allí donde tenemos grandes problemas. Europa se sitúa en 65 sobre 100 y el peor porcentaje lo tiene hoy todavía África subsahariana con un 33 sobre 100. Las puntuaciones más altas las tienen Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, los Países Bajos, Alemania, Luxemburgo e Irlanda. Esos son los top 11. Siempre teníamos top 10, pero como hay unas puntuaciones parecidas, pues hemos hecho este ranking de 11, que es un número un poco raro para un ranking. Siempre decimos top 10, pues no, hoy estamos en top 11. Y los que tienen peor puntuación son Libia, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial, Haití, Nicaragua, Corea del Norte, Yemen, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Somalia. Bueno, no pasa nada porque estamos llegando al final de la presentación, quedaban 2 que las puedo perfectamente resumir. Estos son los índices globales y la puntuación que ha tenido España y, por tanto, toda la valoración que viene ahora a continuación de fondo que van a hacer cada uno de los
ponentes, pues fundamentalmente nos van a dar un análisis más pormenorizado. Las cuestiones que quedaban eran, primero, ver qué países habían mejorado, qué ranking en los últimos 10 años tenemos de mejoras, de empeoramiento o de estancamiento, y luego también una cuestión que nos parece particularmente importante, cómo se relaciona la medición de la corrupción en el contexto que la estamos haciendo con los ámbitos de las democracias, del nivel de democracia de países con democracias débiles o países no democráticos, donde vemos que hay una importante correlación en este ámbito de la valoración de los datos. Con esto creo que tenemos una suficiente datos para poder entender mejor el análisis que van a presentar ahora mis compañeros, y cedo la palabra al profesor Villoria para que pueda precisar los datos de España. Muchas gracias. Bueno, pues intentando ir rápidamente, no quiero repetir cosas que ya has dicho, pues que es verdad que bueno, no mejoramos. Este año hemos empeorado en el ranking, no en la puntuación, pero es verdad que los rankings también tienen un importante factor de prestigio, y en ese sentido para España no creo que sea una muy buena noticia, ni mucho menos. También es verdad que en general en el mundo estamos viendo un estancamiento en la lucha contra la corrupción, sino un cierto retroceso, y los avances de los populismos autocráticos creo que es un ejemplo claro de las razones fundamentales por las que la lucha contra la corrupción empieza a estar en peligro. Desde esa perspectiva, en España es verdad que estamos estancados, no avanzamos como deberíamos avanzar, seguimos en esos 60 puntos más o menos que están lejos de los 70 de Francia, que es donde deberíamos estar, más o menos, y que nos demuestran que tenemos muchos deberes por hacer. Es verdad que en 2012 teníamos 65 puntos, pero también es cierto que yo creo que metodológicamente era el primer año que se cambiaba y entonces los datos no estaban muy claros, pero es verdad que desde 2012 no se ha avanzado nada. En 2013 perdimos 6 puntos, fue una de las pérdidas más importantes de todo el mundo, porque claro, cuando se ajustaron los métodos, pues se dio cuenta que había una sobre-representación positiva para España en el año 2012. Total, que a partir de ese momento hemos estado 58, 59, 60, 62 y estamos ahora en 60, pero muy lejos de donde deberíamos estar, que para un país con la situación, con la fuerza económica de España, con su importancia cultural, creo que estamos bastante mal. Además, en el marco europeo, aunque luego Aurea será quien hable más del tema, estar en el ámbito europeo siendo sobrepasado por todos los países bálticos prácticamente, ¿no? Estonia estaba siempre muy bien, pero Lituania estaba peor, Letonia estaba peor, Lituania ya está por encima, Letonia ya nos ha pillado y Portugal está un poco por encima. Veremos los efectos de los problemas que ha tenido este año sobre corrupción, pero bueno, la verdad es que todo esto demuestra que tenemos deberes por hacer y de eso quería hablar. En la metodología, pues bueno, como ustedes verán, tenemos también el error estándar es un poco más elevado que el de otros países. También eso quizás demuestra que hay una dispersión importante en las puntuaciones. No es fácil saber por qué tantos diferentes instrumentos de medición que luego se ponen juntos dan unos resultados u otros, pero bueno, yo voy a intentar hacer el análisis que me corresponde, ¿no? Para empezar, este dato coincide en parte con la percepción ciudadana. Como ustedes saben, este es un instrumento que sirve para medir desde la perspectiva de los expertos, de los directivos de multinacionales, de los analistas de riesgo, pero la ciudadanía también nos viene diciendo algo parecido. Fíjense ustedes que en 2011 el 88% de los encuestados en los eurobarómetros creían que había mucha o bastante corrupción. ¿Cuánto hay en 2023? 89, casi 9 de cada 10 españolas y españoles cree que hay mucha o bastante corrupción en España. Mientras tanto, la situación europea, fíjense ustedes, en 2011 el 74% de los europeos creían que había mucha o bastante corrupción, ahora hay el 70%.
en Europa ha mejorado, en España sigue igual o casi ha empeorado. Tuvimos datos mucho peores, vinculados obviamente a la crisis económica y a todo lo que vivimos durante esa época. Llegamos a tener el 95% de la gente que creía que había bastante corrupción en 2013, pero la situación es esta. Casi 9 de cada 10 españoles creen que hay bastante corrupción y los expertos nos están diciendo también que no mejoramos suficientemente, a pesar de que podría haber instrumentos para la mejora. Luego hablaré de ello. En todo caso, es importante también destacar que cuando medimos corrupción en España, medimos un constructo muy complejo, ¿no? ¿Qué es corrupción? ¿Qué no es? Los expertos, ahí tenemos los datos también, como verán, recogen una enorme cantidad de elementos sobre qué es corrupción, corrupción legal e ilegal. La corrupción legal suele ser la captura de políticas por parte de los grandes grupos de interés y la capacidad para que las leyes se hagan de acuerdo con sus intereses. Eso es difícil de medir, pero en todo caso está incluido dentro del constructo. Pero si nos centramos en soborno, como un ejemplo típico de lo que es corrupción, España siempre históricamente ha estado bien. Es decir, España es un país donde no se pagan normalmente sobornos, y eso te lo dicen no solo la ciudadanía, sino los empresarios, ¿no? No llega al 2% más o menos de empresarios que reconocen que les han pedido un soborno. No dicen si han pagado o no, pero dicen que les han pedido un soborno. Y en España, en general, cuando le preguntas en los últimos 12 meses ¿a usted le han pedido un soborno? En España siempre está en torno al 2%. El 3% pone este año el Eurobarómetro, pero un 1% es del sector privado, con lo cual seguimos en el 2%. Nuestro sistema sanitario es uno de los más limpios del mundo. Hemos estado con niveles del 0% prácticamente de sobornos exigidos. Ahora estamos en el 1%. Bueno, los datos son positivos en ese sentido. Y, sin embargo, la percepción de corrupción es muy alta. Repito, porque el constructo no es solo soborno. Soborno es una parte de la corrupción, pero hay muchísimas otras cosas que son corrupción. Para las españolas y españoles, ahora veremos, es también corrupción la ruptura de la imparcialidad por parte de la administración pública y todo el sistema de conexiones, enchufes, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante y sale en las encuestas, ¿no? Como un elemento de corrupción, ¿no? No es la corrupción grave, el soborno, pero sí hay una ruptura del principio de imparcialidad que es muy común culturalmente. Todos pedimos enchufes, todos pedimos ayudas, todos intentamos tener conexiones. Otra cosa es importante también para entender la situación son los datos oficiales sobre cuántas personas han sido acusadas de corrupción. Y ahí los datos son sorprendentemente positivos. Es decir, en el 2015, cuando estuvimos luchando y trabajando con el Consejo General del Poder Judicial para que se elaborara el repositorio de datos de corrupción, yo me acuerdo que aquel año al final se midió solo el tercer y el cuarto cuatrimestre, tercer y el cuarto cuatrimestre, y lo que nos dimos cuenta es que probablemente ese año había aproximadamente 1.500 personas acusadas de corrupción y, sin embargo, a partir de los últimos años hemos estado los últimos 6 años, por ejemplo, 205, 280, 197, 309, 187. En 2023 ahora saldrán los datos, puede que nos lleguen a los 300. Bueno, pues en ese sentido ha bajado mucho. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que la corrupción probablemente para los expertos y para la ciudadanía es más que aquello que puede ser perseguido penalmente, ¿no? Y los datos de sobornos y los datos del repositorio del Consejo General del Poder Judicial recogen solo la corrupción perseguible judicialmente. Además, todos sabemos que mucha de la corrupción probablemente pasa desapercibida para los controles judiciales y, en consecuencia, puede que no para la ciudadanía y como lo ve la ciudadanía. Cuando preguntamos a los empresarios, y esto me parece muy importante, para entrar un poco por qué hay las prácticas más extendidas de corrupción en España, ellos te dicen el 46% que favorecer a los amigos y a las empresas amigas. O te dicen que favorecer amigos en las instituciones públicas, que tiene que ver con el patronazgo, ¿no? O te dicen que el apoyo económico a los partidos políticos para las elecciones a cambio de contratos.
Y sin embargo, y esto es importante, cuando le preguntas ya si hay sobornos, bajamos del 47, 46 al 20%. Creen que las razones son los sobornos. Luego, como vemos, no hay tantos sobornos. Pero bueno, la idea de favorecer a los amigos, la idea de las conexiones, la idea de unas administraciones donde muchas de las personas se ingresan por amistades políticas y no por verdadera meritocracia en todos los niveles, nivel sobre todo local y autonómico, pues nos dan idea de que tenemos un problema que no acabamos de resolver. Y otro elemento que nos vienen a decir que es preocupante para las empresas es los vínculos demasiado cercanos entre negocio y política, ¿eh? Y el 90% de los empresarios están de acuerdo con eso, ¿no? Con lo cual, si entendemos todo esto, veremos que no hemos mejorado en estos aspectos y que este país todavía tiene esos tipos de problemas, ¿no? De que lo que llamaríamos un Estado de Derecho sólido con imparcialidad, legalidad, objetividad, bueno, no estamos como otros países que están mucho peor, pero de verdad tenemos mucho que mejorar. Y entro con el sistema judicial, que dado que hablamos del Estado de Derecho, en el sistema judicial, los datos, yo me voy a intentar centrar en datos empíricos, y los datos empíricos nos dicen que en general en España, ya desde hace bastantes años, llevamos desde el 2016, con datos sobre independencia del Poder Judicial, percepción de la ciudadanía sobre la independencia del Poder Judicial, pues es baja. Es decir, que nunca superamos el 40%, 39% de la gente cree que hay independencia en el Poder Judicial y la mayoría, un poco por encima del 48, 50%, cree que no hay independencia, cree que el Poder Judicial está politizado. Y en Europa estamos bastante en la cola, solo están por detrás de nosotros Italia, Bulgaria, Polonia y Croacia, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los países europeos están mejor en percepción de la independencia del Poder Judicial. Y cuando preguntamos a la gente, ¿pero usted por qué cree que no hay independencia en el Poder Judicial? Pues la mayoría en España nos viene a decir que el problema fundamental es la interferencia de los gobiernos y de los políticos con el Poder Judicial, ¿eh? Es decir, que tenemos un país donde nuestros políticos tienen la constante intención de entrar, de presionar al Poder Judicial. Y en ese sentido estamos nuevamente en la cola de Europa. Somos uno de los países donde hay más interferencia de los políticos, o la percepción de interferencia de los políticos en el Poder Judicial. Yo creo que cualquiera que haya visto todo el problema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y esta pelea terrible, uno dirá, ¿y por qué se pelean tanto? Porque quieren controlar el Poder Judicial, dirá cualquier ciudadano normal, ¿no? Entonces, bueno, esa es la imagen que dan. Yo no sé luego qué pasará la verdad de fondo, pero esa es la imagen que da y eso es lo que la ciudadanía percibe. Algunos dicen que el problema es que tenemos muy pocos jueces y eso también dificulta, ¿no?, la acción de la justicia. Y es verdad que somos de toda Europa, estamos en la cola, solo Irlanda y Austria están por debajo en número de jueces y además nuestros jueces instruyen causas penales, ¿no? Pero sin embargo, cuando vemos nuestro presupuesto, el presupuesto de justicia, España está por encima de la media europea, bastante por encima de la media, en múltiples elementos, en el porcentaje sobre PIB, donde nosotros estamos en el 0,37% y la media europea es el 0,30%. También estamos en el número en el dinero por habitantes, estamos en el gasto en los tribunales, etcétera. Es decir, que nosotros en general tenemos un sistema judicial donde se gasta bastante dinero y yo no sé por qué luego tenemos resultados que no son los más adecuados. Y un ejemplo de esto es la duración de los procesos. En todos estamos por encima en duración de la media europea también, en todos. Prácticamente solo hay en segunda instancia en los procedimientos criminales estamos un poquito mejor, pero en el resto estamos por detrás. Es decir, que la eficacia del sistema, medida en términos de duración, es bastante mala, ¿no? Con lo cual vamos sumando
Y estos son los sistemas, este es un poco cómo queda el sistema judicial español y claro, luego cuando le preguntas a la gente, pues efectivamente la percepción pública de los esfuerzos para combatir la corrupción vinculado al papel de los tribunales pues es bastante negativa. En España la mayoría de los encuestados cree que no hay suficientes procesamientos con éxito para disuadir a la gente de prácticas corruptas. Esta es la percepción y además en cuanto a los casos de corrupción de alto nivel, España realmente también, casi el 80% de la gente cree que no se persiguen suficientemente los casos de corrupción de alto nivel. Bueno, son datos que nos indican un poco la situación. Y ya acabo, el informe sobre el Rule of Law de la Unión Europea nos ha venido indicando múltiples problemas que no acabamos de resolver y esta es una de las razones fundamentales, yo creo, por la que los expertos, cuando hablan de corrupción en España, pues también dicen, bueno, es que no se acaban de resolver problemas fundamentales. Primer problema, nos decía la Unión Europea, hay que reforzar el estatuto del fiscal general en lo relativo a la separación de los mandatos del fiscal general y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía. Pues ahí no se ha conseguido avanzar lo suficiente, se han hecho cosas, el régimen disciplinario de los fiscales, etcétera, ha mejorado, pero si los fiscales van a instruir o van a dirigir las investigaciones penales, tenemos que reforzar enormemente el estatuto de la Fiscalía, si no vamos a tener graves problemas. Segundo, dice, deben proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar inmediatamente después de la renovación un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus magistrados miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre consejos del Poder Judicial. Bueno, los estándares europeos vienen a indicar que los políticos no deben interferir en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esto será debatible o no, pero esa es la idea que la Unión Europea mantiene. Es un reto porque ciertamente los partidos políticos no han estado a la altura en este sentido. El presidente del Consejo ya dimitió para intentar forzar el desbloqueo, pero seguimos ahí. Vamos a ver si ya por fin se consigue un acuerdo gracias a la Unión Europea. Tercero, proceder a la aprobación de la legislación sobre lobbies, que incluya la creación de un registro público obligatorio de lobbies. Es una demanda que está ahí, pero que se viene retrasando, no se consigue que la ley se apruebe. Teníamos la ley más o menos avanzadísima, pero ahí se ha quedado con la disolución de las Cortes. Bueno, veremos ahora la nueva legislatura, pero ya ven ustedes que en la nueva legislatura cada ley puede ser un dolor de cabeza extraordinario. Cada una de las leyes va a ser un dolor de cabeza extraordinario. Cuarto, redoblar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos a fin de aumentar la eficacia de la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, finalizando la reforma del Código de Procedimiento Penal. Y bueno, pues ahí está, todavía es uno de los requisitos, uno de los elementos también incluso del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero todavía no hemos conseguido avanzar, ¿no? Quinto, reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaración de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel, reforzando el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses. Es evidente que tenemos que abordar la reforma de las incompatibilidades y conflictos de interés en general. No obstante, para altos cargos yo creo que está bastante desarrollado. No sé, se pueden introducir mejoras sin lugar a dudas, pero desde luego para funcionarios creo que no tenemos una normativa adaptada a la realidad. Todo el tema de las puertas giratorias en altos cuerpos la conocemos sin que se estén tomando medidas. Incluso también en el Poder Judicial, las puertas giratorias en el Poder Judicial y las fiscalías son muy amplias, ¿no? Y todo esto nos obligaría a reformas. También la Oficina de Conflicto de Intereses debería reforzarse si quiere llevar adelante todo este tema con absoluta independencia y reforzar su independencia me parece fundamental. En todo caso,
Creo que un problema fundamental que tenemos, y aquí tenemos al presidente del Consejo de Transparencia, es que tenemos demasiadas organizaciones dedicadas cada una a sus temas. La Oficina de Conflictos de Intereses, tenemos el Consejo de Transparencia, ahora crearemos la alta autoridad para la protección del informante, tenemos una enorme cantidad de organismos y probablemente podríamos haber ido al modelo francés, al modelo italiano y dar mucho más peso al Consejo de Transparencia o a una unidad que recoja competencias y no tener tantas unidades con todo lo que esto implica. Y luego, y acabo, dice avanzar en el refuerzo del acceso a la información mediante la revisión de secretos oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales. La verdad es que tuvimos un anteproyecto de ley de secretos oficiales que suponía una vuelta atrás extraordinaria y yo creo que se va a retirar finalmente porque ese era un paso atrás enorme. También teníamos la ley de transparencia prácticamente preparada para un proyecto nuevo que yo creo que mejoraría, pero también ha quedado en el aire. Vamos a ver si se puede avanzar en esta legislatura. Entonces, bueno, recomendaciones. Las recomendaciones son, primero, que tenemos que desarrollar como país un plan estratégico, holístico, para prevenir y luchar contra la corrupción, que tenga en cuenta todas las normas internacionales en la materia, que implique en su diseño a la sociedad civil, al sector privado, a las instituciones, a las organizaciones, a los poderes regionales y locales, y esto es fundamental. Yo creo que ahora mismo tenemos un peligro, y es que está empezando a haber un backlash, una vuelta atrás para intentar eliminar agencias anticorrupción que están funcionando bien. Ya lo hemos vivido en Baleares. Hay una presión para eliminar la Agencia Anticorrupción Valenciana, la cual, por cierto, es un organismo que ha sido reconocido como una buena práctica en la Unión Europea, que toda la Unión Europea lo está mirando, lo está analizando como un ejemplo extraordinario de buen trabajo y, sin embargo, hay presiones para eliminarlo. Y un plan estratégico nacional yo creo que podría parar esto siempre se consiguiera unos consensos suficientes. Y luego que hay que proporcionar recursos suficientes para desarrollar políticas de prevención y lucha contra la corrupción, que hay que evitar la fragmentación de los organismos de prevención y lucha contra la corrupción y unificarlos en, como mucho, 3 o 4 organizaciones poderosas, abordar el problema de la falta de recursos e independencia de los órganos clave en la prevención y lucha contra la corrupción. Creo que es necesario reforzar la independencia de muchos de estos órganos. Se ha ido avanzando, pero todavía tenemos problemas. Se ha avanzado en OIRESCOM, se ha avanzado en alguno, pero no se ha conseguido verdadera independencia de estos órganos. Que hay que promover y reforzar los procedimientos judiciales acelerados para investigar y procesar rápidamente los casos de corrupción, mejorar la independencia del Ministerio Público y del Consejo General del Poder Judicial, subsanar las deficiencias de los sistemas de integridad en las organizaciones públicas y reforzar la protección de los denunciantes mediante aplicación rigurosa de la Ley 223, una ley que hubiera supuesto también una mejora en la puntuación, pero todavía no se ha implementado. En consecuencia, es difícil saber en estos momentos los resultados que va a dar. Tenemos que implementar esa ley y tenemos que llevar adelante el sistema de integridad de la Administración General del Estado, que ya está prácticamente preparado, y luego que hay que abordar el desprecio de los principales partidos por las reglas del juego a la hora de nombrar altos cargos y miembros de los órganos constitucionales. Creo que hay que reducir el clientelismo político y hay que aprobar e implementar las leyes pendientes derivadas del cuarto plan de gobierno abierto, con todo lo que esto significa. Y nada más. Muchas gracias y perdón por la extensión. Muchísimas gracias al profesor Villoria por ese profundo y preciso análisis de las cuestiones de los problemas que tenemos en España. Paso la palabra a Aurea Moltó, nuestra secretaria general de Transparencia Internacional, y que va a abordar las cuestiones de la valoración global que son de especial interés. Muchas gracias, Silvina, y gracias a todos los que habéis venido, a la Fundación Ortega también, a David por su trabajo, a Manuel por lo bien que nos ha explicado el caso de España. Yo no me voy a entretener mucho para dejar que David entre en la materia que es el enfoque específico que tiene este año el
el informe de Transparencia Internacional, que es el Estado de Derecho, es esta vinculación entre la corrupción, la transparencia de los países y el estado de sus democracias en el fondo, ¿no? Comentaba Silvina al principio, al hacer la presentación general del informe, ¿no?, que 2/3 de los países del índice se sitúan por debajo de 50, puntúan por debajo de 50. A mí me gustaría llevar el debate desde el número de países a lo que este número de países significa en el porcentaje de la población total. Y lo que vemos en el índice es que el 80% de la población mundial vive en países que tienen un CPI por debajo de 43, es decir, todavía mucho peor. Es el 80% de la población mundial. Europa es otro año más la región Europa Occidental, lo que se llama Europa Occidental, Unión Europea y otros países también de Europa que no están dentro de la Unión, se sitúa de nuevo otra vez como la región que está mejor situada, ¿no?, con una media en el índice de los países de 65 sobre 100. En el top 10, Silvina ha hablado del top 11, yo voy a ser mucho más clásica y me voy a centrar en el top 10. 8 de estos países son europeos y en el top 25 tenemos 15 países que son europeos. Pero estos 15 países, este top 25 son solo el 10% de la población mundial. Es decir, que cuando hablemos ahora de Europa, cómo se sitúa Europa, que tiene unas especificidades importantes, es importante que no nos vengamos arriba, no solo porque significa una proporción muy pequeña de la población mundial, pero además por otro dato muy importante, y es que también en Europa Occidental ha habido retrocesos y también en Europa Occidental, en nuestros países, y no solo en Europa Occidental, vamos a centrarnos solo en el conjunto de la Unión Europea. La Unión Europea tiene unas cláusulas de entrada, tiene un acervo comunitario, unos criterios de Copenhague que obligan a cumplir ciertos requisitos democráticos y de Estado de Derecho, pues incluso dentro de la Unión Europea ha habido retrocesos, ¿no? Ha habido retrocesos en países como Suecia, como Países Bajos, como Islandia. En el caso de Reino Unido ha sido una caída muy notable también. Y a la cola en el ranking europeo tenemos a países como Hungría, Rumanía y Bulgaria. El índice también incide en que es clave ahora mismo vigilar y ver cómo evoluciona Polonia, un país que lleva 6 años de caídas consecutivas en el índice, que tuvo el otoño pasado unas elecciones que han dado un nuevo presidente al país, pero donde estamos viendo precisamente ahora que hay un choque entre el primer ministro elegido democráticamente y el presidente del anterior gobierno del PiS, que precisamente están tratando de imposibilitar que realmente el primer ministro asuma bien sus funciones y, de hecho, revierta alguna de las medidas que había tomado el anterior gobierno polaco, que habían erosionado considerablemente el Estado de Derecho en Polonia, hasta el punto que Polonia fue un país al que se le aplicó el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, ¿no? Es decir, esto es una demostración de las tensiones que estamos viendo dentro de Europa, de nuestro propio contexto, de lo que es un declive democrático global que se está registrando desde 2016 y que no voy a entrar en detalle porque esto lo va a explicar muy bien David, pero se traduce en un debilitamiento de los mecanismos de control del poder, en unos cambios legislativos y cambios de distinta naturaleza orientados a socavar el equilibrio de poderes, una tendencia que cada vez hay un mayor fortalecimiento de los ejecutivos y un debilitamiento de los legislativos, una erosión al Estado de Derecho y unos problemas acumulados con la justicia que a través de distintas medidas están encaminados a socavar su independencia, ¿no? Todo esto lo estamos viendo en Europa, en el conjunto de los países europeos. En el caso de España lo ha explicado con mucho detalle Manuel, ¿no? Y esto se traduce en una desconfianza general de los ciudadanos hacia la democracia y hacia las instituciones, que lo vemos también en España y en Europa. Ha habido países que han mejorado notablemente, es el caso de los bálticos, y entre ellos, por ejemplo, llama la atención también
la mejoría que ha tenido un país en concreto, que es Estonia. Y me gustaría también destacar la mejoría de un país que es como Ucrania, ¿no?, que lleva también unos años, sobre todo en el último año, de una mejoría muy notable en sus índices, en su puntuación en el índice, ¿no? En el último año, de hecho, en este índice ha mejorado 3 puntos respecto al año anterior, y esto claramente está vinculado a todo su proceso de acercamiento a la Unión Europea. Por lo tanto, además, es esperable que siga, que es un país que siga mejorando notablemente. Ucrania es un país que viene de unos niveles de corrupción institucional muy graves, y todo su proceso de acercamiento a la Unión Europea le está haciendo llevar a cabo reformas que están haciéndole que avance, y lo que se espera además es que siga avanzando en este proceso, ¿no? Esto nos pone también de manifiesto hasta qué punto la Unión Europea es también un factor de democratización de los países, ¿no? Se sitúa, por supuesto, mucho más adelante que Rusia, ¿no? Que Ucrania tiene 36 puntos y Rusia tiene 26 puntos, ¿no? A nivel global también, la región peor situada, de nuevo, otra vez, es África subsahariana, con una puntuación que se sitúa media en 33 sobre 100. Y esto también lo que nos lleva es como la mayoría de los países, las mejores puntuaciones del índice se dan en democracias que son consolidadas, aunque en muchos casos en declive y con un empeoramiento, con un debilitamiento de los mecanismos de control democrático y de Estado de Derecho, y las peores puntuaciones se dan en países en conflicto y en autocracias, ¿no? En este sentido, el contexto geopolítico en el que estamos ahora nos hace ver que podemos ir hacia un empeoramiento de estos índices, ¿no? Por último, para terminar, me gustaría también señalar algo que está incluido en el índice como una nota positiva dentro de la Unión Europea, y son, por ejemplo, también las medidas que se están tomando concretamente contra la lucha contra la corrupción. En el índice Transparencia Internacional también aplaude y está intentando impulsar, ¿no?, la propuesta del paquete anticorrupción que ha impulsado la Comisión Europea, que incluye una directiva anticorrupción, y la idea es que haya una homogenización de las normas en todos los países de la Unión Europea, en la manera en que combaten a la corrupción, un endurecimiento también de las penas y la creación de nuevos mecanismos también para luchar contra la corrupción. Y esta es un poco la lectura así de síntesis a nivel sobre todo europeo que quería dejaros. Y doy paso a David ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aurea, por dar ya también el paraguas global y de la Unión Europea, y creo que los datos que ha podido aportar y ofrecer son especialmente significativos si pensamos en términos de porcentajes de población afectada por la corrupción en el ámbito mundial. David, tienes la palabra para el tema central de nuestro director ejecutivo, para el tema central del informe de este año. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias, Presidenta, por cederme la palabra. En último lugar, dado que ya se han profundizado, y me adhiero plenamente a todos los agradecimientos expresados previamente por mis compañeras y compañeros, dado que ya se ha profundizado sobre varios resultados y en aras de no invadir el espacio de preguntas, quiero resaltar simplemente 3 cuestiones que me parece importante en esta presentación enfatizar. La primera sobre la naturaleza. Bueno, como bien comentaba Silvina, todos los años se analiza la relación de la corrupción con algún tema específico. Los años anteriores tuvimos paz, tuvimos también derechos humanos, y este año pues ha sido justicia y Estado de Derecho. Y bueno, el primer punto que quería resaltar es la naturaleza de la relación que existe entre la corrupción y la justicia y el Estado de Derecho. De forma análoga, como pasa con la relación entre corrupción y buena gobernanza, es una relación causal, bidireccional e inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que el hecho de contar
con un poder judicial y un sistema judicial que reúna las características de independencia, de imparcialidad, de objetividad, de ética judicial, que sean sistemas fuertes, dejan poco paso a que la corrupción se pueda desarrollar y viceversa, el hecho de contar con poderes judiciales, sistemas judiciales que están capturados, intervenidos, politizados, abren un campo fértil a que la corrupción se pueda desarrollar. El segundo punto que quería destacar es siempre se realizan correlaciones con otros índices, con otros indicadores, con otros instrumentos de medición entre el índice de percepción y la temática que se está tratando. En este caso, en este año, se han correlacionado índices con el World Project Justice, World Project Justice, la cual se ha analizado la relación entre corrupción y acceso a la justicia. Los resultados nos sorprenden. Aquellos países que están situados a la cima del índice de percepción de la corrupción ostentan un mayores resultados en relación al acceso a la justicia, un mejor acceso a la justicia, menor discriminación de las personas que quieren acceder al sistema de justicia. También se ha correlacionado con, y ya lo ha mencionado Silvina, con la categorización que realiza The Economist Intelligence Unit en cuanto a democracias plenas, democracias débiles y regímenes no democráticos. Hemos visto que el 73% en cuanto a porcentajes y medias, el 73% de los países citados a la cima del CPI son democracias plenas, el 43 débiles y un 23 en cuanto a regímenes no democráticos. Asimismo, se ha correlacionado también con índices de impunidad, y en este punto ha dado exactamente el mismo comportamiento. Obviamente hay siempre variables que influyen, que hay que aislar, no se puede hacer una correlación pura entre índices, siempre hay que cuidar muy bien esta correlación, pero el comportamiento ha demostrado precisamente que esta naturaleza entre corrupción y justicia, corrupción y Estado de Derecho es la misma. Y bueno, finalmente no quería dejar de destacar las 6 recomendaciones específicas que el informe destaca en relación con los sistemas y los poderes judiciales. La primera es el fortalecimiento de la independencia, y probablemente el más importante. El segundo, el fortalecimiento de la ética judicial, de los mecanismos de integridad y de los mecanismos de monitoreo. La segunda cuestión es la mejora del acceso a la justicia. El cuarto lugar, mejorar la transparencia del propio sistema y del propio Poder Judicial. La quinta, la mejora de la cooperación judicial. Y finalmente, el explorar vías en las cuales podamos fortalecer una mayor rendición de cuentas en la llamada Grand Corruption, que ya profundizada por Manuel, en las cuales pues se ha visto que no han sido lo más eficaces los sistemas de rendición de cuentas en este punto en la mayoría de los países. Finalmente, de los 28 países de 180 países, solo este número ha tenido una mejora significativa en cuanto a sus niveles de prevención de la corrupción, de lucha contra la corrupción y de mejoras institucionales. De estos 28 países, prácticamente la mayoría ha establecido este año reformas al sistema judicial, con lo cual nos da otro indicador de la importancia que tiene este factor, este pilar de nuestro sistema en cuanto a prevenir y luchar contra la corrupción de manera adecuada. Gracias por todo y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, David. Bueno, pues abrimos el espacio de preguntas. Agradecería que quienes hagan preguntas de los medios se presenten rápidamente y hagan la pregunta. No sé, o institucionalmente si cualquier persona del público puede intervenir. Sí, por favor. Soy Cristina Hallado, de la agencia EFE, y es una pregunta casi que me ha llamado la atención. Que habéis insistido muchísimo en que el informe está basado en la percepción de los expertos, y sin embargo la explicación que nos ha dado el señor Villarino me parece
Villoria. La justicia se refería una y otra vez a la protección de la ciudadanía. Quería saber por qué, para un caso tan delicado y tan técnico en el fondo, y tan visceral en España en concreto, nos fiamos más de la gente que de los expertos, como de los expertos. Claro, es que los expertos se basan también en las estadísticas, ¿sabes? Entonces, es muy difícil para un experto trabajar sin estadísticas, ¿no? Y las estadísticas son la clave para poder responder. Yo personalmente, cuando me hacen las preguntas o como experto, analizo estadísticas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, número de jueces por habitante, tiempo de duración de los juicios, todo esto. En estos son datos objetivos, igual que los datos sobre los delitos existentes y las acusaciones. Esos son datos objetivos. Y luego lo que quería decir simplemente es que hay bastante correlación entre lo que piensan los expertos y lo que piensa la ciudadanía en términos generales. Esa es más o menos la idea, ¿no? Las puntuaciones son distintas, los métodos son distintos, pero si usted analiza, los ciudadanos y los expertos dicen que no se ha mejorado. Simplemente. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Everardo Corona, soy el ministro de la Embajada de México. Yo tengo dos preguntas. Una, en Naciones Unidas hay 193 países reconocidos como tal. Ustedes consideran solamente 180 países. ¿Cuál es la razón de no tomar en cuenta al resto de países? Esa es la primera pregunta. La segunda está relacionada con la percepción de la mejora de la corrupción en Ucrania. Ucrania, recientemente, la semana pasada, incluso en TV Negocios, han salido diferentes análisis relacionados con la corrupción que incluso el propio Zelensky acaba de aceptar que existe alrededor de 40.000 millones de dólares que se le han dado de ayuda, no los puede justificar. No entiendo cuál es la forma como podríamos considerar que no solamente en términos de dinero, que él mismo acepta que han estado involucrados varios de sus militares, sino también incluso en términos de que diferentes tipos de armamentos ha aparecido, incluso ahora con los Houthis y en otros grupos armados. Creo que, con todo respeto, no entiendo y me gustaría saber si estoy equivocado o si los expertos que yo he estado escuchando en diferentes medios de comunicación son o no o están relacionados con la percepción que la doctora nos da sobre esta mejora de la corrupción en el régimen de gobierno de Ucrania. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué no tomamos en cuenta los 193 países de Naciones Unidas y solo 180? Fundamentalmente porque, partiendo de las fuentes que se analizan, un país, como decía en la presentación, pero a lo mejor no quedó muy claro y le agradezco la pregunta para poderlo reforzar y precisar, un país tiene que aparecer al menos en 3 informes distintos con datos suficientes para poder ser valorados en el estudio de transparencia internacional. Eso no quiere decir que el país que no tiene datos específicos o que no es mencionado en ninguno de estos informes de las 13 fuentes de informes expertos no puedan permitir valorar la región. Entonces, la selección de países está fundamentalmente vinculada a la posibilidad de constatar datos en al menos 3 informes distintos sobre ese país. Puede haber una mención, puede haber ninguna, puede haber una mención que es muy colateral y, por tanto, no permite estar en todos los distintos aspectos que se van midiendo en el índice y, por tanto, el país no aparece, ¿no? Pero siempre tenemos la posibilidad de tener el ámbito, la puntuación regional que nos va a indicar un poco, al menos, la media de la región en la que se encuentra ese país, por tanto, alguna correlación podemos establecer. Pero esa es la causa fundamental metodológica de nuestro índice. Y paso la
palabra a Aurea para que le responda la pregunta de Ucrania. Bueno, en el caso de Ucrania suceden dos cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el índice, como ha explicado antes Silvina, no incluye sobornos. Pero no es esta la explicación de lo de Ucrania, que yo también creo que quizá no puedo satisfacer plenamente su pregunta, que es muy oportuna, ¿no? Evidentemente, en un contexto de guerra y con todo el armamento, los recursos militares y económicos que está recibiendo Ucrania, las posibilidades de que haya desvíos de esos recursos son enormes y seguramente se están produciendo. Esto sin ninguna duda, sobre todo porque Ucrania es un país que viene además de unos índices de corrupción altísimos. La mejora de Ucrania se debe fundamentalmente a las mejoras institucionales que se han hecho, porque Ucrania en su proceso de aproximación a la Unión Europea ha tenido que cumplir unas exigencias. Aprobación de leyes encaminadas a aumentar la independencia del Poder Judicial, la creación de una Fiscalía Anticorrupción, la reestructuración de algunos órganos de gobierno de la justicia. Son estas medidas institucionales específicas que se han aprobado, estas nuevas políticas que se han aprobado encaminadas a la independencia del Poder Judicial, al control, a la manera también destinadas a la corrupción, las que han llevado a que Ucrania mejore en su índice, porque ha dado pasos políticos claros, encaminados, y legales y legislativos encaminados a fortalecer toda la estructura institucional que está dirigida a combatir la corrupción y a incrementar básicamente la transparencia del sistema y el fortalecer su sistema judicial. Pero ha habido ya leyes aprobadas, se ha creado una Fiscalía Anticorrupción, o sea, eso es una realidad. O sea, hay cosas que se han creado, ha habido leyes que se han aprobado y que se han creado, instituciones que han sido creadas que antes no existían y que ahora existen. O sea, ha habido pasos reales que se han dado, ¿no? Sí, evidentemente las mejoras institucionales que conllevan reformas legislativas es un paso fundamental en la decisión política de un país. Luego viene la implementación, la puesta en marcha, la posibilidad de investigar, y todos esos resultados que tienen que dar estas reformas legislativas son las que vamos a poder ver en los próximos años cómo evoluciona Ucrania. Este es un primer paso importante, como no puede ser de otra manera, que son las reformas institucionales que tienen que llevar a cabo los estados que quieren mejorar su solvencia institucional para poder luchar contra la corrupción. Y por esa razón, evidentemente, Ucrania ha aumentado en los últimos en este índice en particular 3 puntos, lo cual es mucho, porque ha hecho en el último año un montón de reformas. El resultado de esas reformas, lógicamente, están por verse, por implementarse, por desarrollarse, pero se pueden estancar, pueden no ser efectivas. Entonces, estamos midiendo en este momento qué se ha hecho. Perdón, y por complementar las respuestas, y gracias por la pregunta, se desarrolló una estrategia nacional anticorrupción, un sistema de implementación específico en Ucrania, y no solo eso, sino que se vio una mejora en la detección. Se empezaron a abrir bastantes expedientes, empezó a haber despidos, empezó a abrirse procesos penales, y ese índice de respuesta, de detección y de que el sistema responde siempre ha sido un indicador importante. Aquí nos preguntaban, hubo un año que, no sé si se me escucha, hubo un año que subió España y que teníamos varios casos abiertos de corrupción grandes, y nos decían, ¿cómo sube si tenemos esta cuestión? Y precisamente nuestra respuesta es que el sistema está respondiendo, no está habiendo impunidad, y es siempre un indicador que obviamente siempre hay que mirarlo junto con otras cuestiones que ayuda a subir un poco el índice en algunas fuentes, porque como son tantas fuentes, siempre la ponderación, pues hay que cuidar esa parte. Pero por complementar un poco lo que habían comentado, y gracias por las preguntas. Sí, por favor, al fondo.
Bueno, vamos a ver, yo espero que sí. Es que la ley introduce algunos elementos que si los conectamos con algunas de las medidas que nos exige Europa para la gestión de los fondos Next Generation, supone un cambio importante, ¿no? El establecimiento de los buzones de denuncia, la posibilidad de que sean anónimos, y en este sentido ya tenemos experiencia en alguna comunidad autónoma como Valencia de que los buzones ayudan bastante a descubrir casos. Yo creo que ese será un elemento importante. Otra cosa es, vamos a ver la calidad con la que se construyen los sistemas de información dentro de cada administración, cómo se protege a los gestores que se encargan del sistema de información. Veremos a quién nombra en la autoridad independiente y todo esto es lo que, si se hace bien, yo creo que es fundamental. Es uno de los elementos que suele ser muy positivamente valorado, no por transparencia internacional, que sí, sino también por la OCDE, por todos los organismos internacionales y por los expertos. Ese es un tema importante, ¿no? Y yo espero que nos lo tomemos en serio. Pero claro, dense cuenta que somos 8.100 y pico municipios, todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y el Estado. Y entonces, de todo ese inmenso aparato, vamos a ver si conseguimos que haya campeones de éxito que guíen a los demás y vayan mostrando cómo se pueden hacer las cosas. Si hay ejemplos, repito, en Valencia, la Agencia Valenciana ha hecho muy buen trabajo, ha demostrado que trabajar con buzones de denuncia y con la denuncia y proteger a los informantes es algo que apoya y que mejora mucho la percepción de corrupción, reduce la percepción de corrupción, genera confianza en la gente. Yo creo que los datos, y ahí tenemos datos empíricos para demostrarlo, es positiva. Pero vamos a ver en toda España y a ver a quién nombran en la autoridad independiente, que creo que ese será un tema fundamental. Sobre ese tema, mi opinión es que a mí no me ha gustado personalmente, y supongo que puedo compartirlo, que dependa de un ministerio, que no haya sido una autoridad plenamente que sea nombrada a petición de la sociedad civil y con sistema más reforzado de nombramiento, ¿no? Por lo menos 3/5 hubiera sido importante en el Congreso, pero bueno, ya está ahí y tendremos que trabajar con lo que hay. Si consideráis que en este informe ya se ha podido reflejar de alguna manera la situación del proceso, de los indultos y la negociación penal del proceso, y si consideráis que la ley de amnistía puede seguir impactando, puede impactar, que creo yo que impacta, esto es una opinión previa, si puede impactar en el índice de percepción de la corrupción. Bueno, me toca lo más difícil. Pues muchísimo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pensarán los expertos y qué es lo que pensará la ciudadanía. No puedo predecirlo, pero vamos, yo creo que en términos generales, Transparencia Internacional no puede estar muy feliz con que se indulten delitos de corrupción, simplemente. No entro en los temas políticos. Y esto, pues, bueno, Silvina, como penalista, conoce mejor cuáles son las debilidades de la nueva regulación de la malversación también. Y, bueno, también yo creo que hay algún problema. Y la introducción del delito de enriquecimiento ilícito, que era algo que se venía pidiendo, pues también los penalistas dicen, y la propia Fiscalía, que el tipo hace muy difícil que se pueda aplicar. Con lo cual, bueno, en ese sentido, yo creo que podemos pensar que de cara al futuro necesitamos mejoras también.
Sí, yo por hacer alguna pincelada más, creo que estas cuestiones se van a reflejar probablemente en los próximos índices. En este en concreto todavía poco, el tema del indulto. Lógicamente la amnistía es una ley que todavía no tenemos, que hoy se está debatiendo y votando en el Congreso, por lo tanto veremos su alcance y cómo va a empezar a funcionar. Y creo que el delito de enriquecimiento ilícito, comparto con Manuel, es un delito en general muy complejo de definir. La ley ha tratado de hacer una definición que está vinculada a la declaración del propio funcionario, pero evidentemente si eso es así voy a necesitar muchos controles de esas declaraciones. Entonces no basta solamente las reformas legislativas, sino yo creo que uno de nuestros grandes problemas en estos momentos es que podemos tener las mejores leyes, las más ambiciosas, en las mejores condiciones, pero si su implementación no se puede garantizar, no basta con decir tenemos un delito de enriquecimiento ilícito, sino, bueno, ¿qué requeriría, tal y como el legislador ha creído que puede regular el delito de enriquecimiento ilícito, para que pudiera ser efectiva la prevención del delito? Es decir, las leyes penales no sirven fácilmente más que para intimidar a quien se deja intimidar. Por tanto, si me preguntan, ¿tiene alguna capacidad? Poca. Es decir, el recurso a la legislación penal no es la solución. Es la última ratio, y no solamente que es la última ratio, sino que además cuando eso ocurre el daño ya está hecho. Yo no puedo prevenir. Se podría prevenir solamente aquel que se logra dejar intimidar por una ley penal de no ir a la cárcel. Pero eso no lo logro siquiera poniendo aumentando las penas. Por tanto, ese mecanismo legislativo no sirve en sí mismo. Lo que sirve es tener un sistema que tenga todos los controles previos de la prevención, es decir, que permita prevención precoz, detección precoz de todos los pequeños cuestiones que se me puedan escapar. Y, lógicamente, una buena regulación penal, porque en aquellos casos en los que no ha sido posible, pues poder enjuiciar adecuadamente estas situaciones. Por tanto, esa es, yo creo que, la situación actual. Veremos hasta qué punto la ley de amnistía permite o no abarcar casos de corrupción, que si así lo hiciera, pues lógicamente Transparencia Internacional, como ya adelantó Manuel Villoria, no puede estar satisfecho con una regulación que afecte a digamos, a una menor protección de los recursos del Estado. Muy bien. Había uno. A ver. Sí. Qué bien. Rafael Fernández Pita, yo soy director general de Justicia Interior en el Consejo de la Unión Europea. Ahora estoy jubilado por eso. Durante mi etapa allí se creó la Fiscalía Europea. En contra de mi opinión y de la mayor parte de los funcionarios, el ámbito de aplicación se ceñó exclusivamente a los delitos que suponían un daño a los intereses económicos de la Unión Europea, dejando fuera narcotráfico, asesinato, crimen organizado. ¿Cuál es la evaluación en lo que se refiere a los o la eficacia o ineficacia que ha tenido la creación de la Fiscalía Europea? Esto tú lo sabes bien. Gracias. Bueno, le agradezco mucho la pregunta, porque es una cuestión que creo que va a tener una trascendencia importante. En primer lugar, la creación de la Fiscalía Europea yo creo que hay que verlo como un éxito. Y me permite que le diga por qué, porque era una creación de una institución muy compleja por las mayorías que requería y de consenso para poder ser aprobada. Y, en primer lugar, yo creo que, bueno, que eso fue una muestra importante de un consenso llegado por los Estados para poder sacar adelante una institución que, tal y como está prevista en los tratados constitutivos, pues podía no haber llegado nunca a su finalidad, requiriendo una mayoría absoluta. Segunda cuestión, los delitos que podía abarcar, lógicamente, son aquellos dentro de los cuales la Unión Europea tiene competencia para dictar sus directrices y, por tanto, no en todos los ámbitos podemos influir. Hoy el catálogo es
amplio, porque la transposición de la directiva para la creación de las fiscalías se ha hecho siguiendo la recomendación, en el sentido de que cada Estado podía ampliar los delitos que pudiera entrar en ese ámbito. Hoy el ámbito que tiene la Fiscalía Europea en España y en general en todos los Estados miembros abarca también otro tipo de delitos. El recorrido de la Fiscalía en el poquito tiempo que está funcionando, yo diría que es positivo, pero que tenemos también algunos problemas técnicos. Y el problema técnico fundamental en este momento es que puede haber una cierta solapación de competencia con la Audiencia Nacional o con los tribunales en general de rango nacional, que es donde no deberían tenerlo, por una razón que cuando hay problemas de competencia en la transposición de la directiva requiere que se pueda llegar a una cuestión previa al Tribunal Europeo. Y el nuestro lo ha dejado de tal manera, esa cláusula en particular ha quedado de tal manera que la última instancia que decide en el Estado miembro, España en particular, es la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Fiscales. Eso es algo que hay que reformar de manera urgente, porque evidentemente la competencia es algo importantísimo. Si los tribunales nacionales pueden no tener toda la independencia que quisiéramos, como dice el informe de Estado de Derecho de la Unión Europea, y por el contrario la Fiscalía Europea no va a poder reclamar su jurisdicción, su competencia en una instancia europea, entonces hay algo que no va a estar correctamente alineado. La Fiscalía lo viene solicitando y ha habido ya 2 o 3 casos de conflicto donde el Consejo de Fiscales ha decidido que la competencia era nacional y no de la Fiscalía Europea. Eso es algo muy sensible, no es algo que esté en los medios de comunicación habitualmente, no es una cuestión donde la ciudadanía tenga particular información, y yo creo que es allí donde tenemos que hacer un esfuerzo importante, uno de los deberes que tiene que hacer España para mejorar también el índice de percepción de la corrupción. Hola, soy Irene Bravo, directora de Prevención, Formación y Documentación de la Agencia Valenciana Antifraude, y quería trasladarles mi enhorabuena por un documento tan útil como es este informe. A día de hoy a nosotros particularmente nos resulta fundamental a la hora de elaborar nuestros materiales, nuestras acciones formativas, etc. Y luego también trasladar mi deseo, ¿no?, de que en este momento de cambios, de positivación del enfoque de integridad, pues a ver si en los próximos informes, ¿no?, de ejercicios sucesivos, ya tenemos esa estrategia nacional que recomienda la Unión Europea en ese paquete de medidas, no solo de lucha contra la corrupción, sino también en el ámbito preventivo, en el ámbito de la integridad pública, de anudar a la buena administración pública, a los principios de buena administración pública, la gestión o la cultura de la gestión institucional, y a ver si entre todos podemos lograr implementarlos, no solo a nivel nacional, sino con la colaboración de entidades de las nuestras, no autonómicas, sino también compañeros de la oficina de la USA, anticorrupción. Entonces, bueno, pues que contemos con esa red que ya existe, que pongamos en práctica todo este tipo de mecanismos y aportemos todo nuestro granito de arena, que ya la semana pasada tuve oportunidad de asistir también, y lo estamos viendo al acto de clausura de una estrategia nacional antifraude, pero que se circunscribe en lo esencial a fondos europeos, a la protección del presupuesto financiero de la Unión, y que sería deseable, en línea con lo que nosotros estamos postulando desde la Agencia Antifraude, que se hiciera extensiva a la protección de todo tipo de fondos públicos frente a cualquier tipo de irregularidad administrativa. Y muchas gracias y enhorabuena de nuevo. Pues muchísimas gracias por sus palabras, pero también por el comentario de fondo que nos ha trasladado a todos. En primer lugar, porque creo que es un momento importante para volver a resaltar el importante rol que cumplen las agencias anticorrupción a nivel comunitario. Es todas las que están ahora funcionando y aquellos otros que tienen
trasladadas las funciones, pero no son agencias en el sentido estricto, pero que han hecho y que fueron parte de las cuestiones que se valoraban positivamente en índices anteriores, como el establecimiento de reforzamiento institucional que tiene España. Y en este momento nos estamos enfrentando a, insisto nuevamente, a ciertas propuestas a nivel de parlamentos autonómicos de suspender o de rehacer o de eliminar sutilmente las agencias anticorrupción. Eso es algo donde tenemos que estar todos muy atentos para que ello no ocurra, porque sería un importante retroceso para España, que se reflejaría además seguramente de forma muy inmediata en el ámbito de la metodología que tiene el índice de percepción de la corrupción. Y desde luego que las agencias siempre nos tienen a su completa disposición, hemos trabajado muy bien con todas ellas y para nosotros es realmente un extraordinario lujo poder trabajar con todos los profesionales que están desarrollando esa labor a nivel autonómico. Así que aprovecho para agradecer a todas las agencias y fundamentalmente para que estemos todos muy alertas de que no vaya a haber ni un paso atrás en lo que España tiene a nivel institucional en esa materia. Sí, por favor. Pues muchas gracias también por su ofrecimiento y, bueno, Transparencia Internacional en general tiene las puertas siempre abiertas a cualquier interlocutor que quiera intercambiar con nosotros cualquier información, experiencias, etcétera. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda sin la que hoy no nos podamos marchar. Por favor.
Bueno, bien, nada, efectivamente la percepción ciudadana es mayor que la percepción de los expertos y las razones pues son complicadas. Yo estoy precisamente investigando sobre el tema porque es mayor. Vamos a ver, si consideramos que para la ciudadanía la corrupción lo más importante es el soborno, en España no se pagan sobornos, con lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo que pasa es que la percepción de la ciudadanía sobre qué es corrupción es muy amplia. ¿Qué es la corrupción para la gente? ¿Qué es la corrupción para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, puede que esté incluido ahí. Repito, está clarísimo para mí en investigación empírica que las conexiones, los enchufes, la ruptura de los principios de imparcialidad en tantas cosas que vemos cada día, que no son corrupción porque no hay sobornos detrás, pero saltarse las colas de la sanidad, la posibilidad de obtener empleos públicos sin tener los méritos adecuados, todo eso está ahí, para la ciudadanía también es corrupto, ¿no? Y luego hay un problema de fondo que está ahí, y es la imagen de la política y los políticos que hay en España. Y yo creo que lo que está diciendo la gente es que no les gusta cómo funciona la política, y la corrupción es un elemento más, ¿no? Si analizamos el CIS, si uno suma adecuadamente las preguntas, el problema más importante para los españoles ahora y para las españolas son los políticos, la política, los gobiernos. Eso está ahí. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo los eurobarómetros y los barómetros cuando hablamos de percepción de la corrupción, ¿no? No obstante, yo creo que lo que venía a decir antes es que la percepción de la corrupción por la ciudadanía se mantiene igual desde 2018, igual que se mantiene igual para los expertos la puntuación que tienen. No hemos modificado en ese sentido nada. En un caso a un nivel mayor, en otro caso a un nivel más mediano, pero está ahí, y esto es preocupante, ¿no? Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Ahora Moltó se tiene que retirar, pero bueno, seguimos aquí por si hace falta alguna otra pregunta. Yo creo que esta última pregunta ha apuntado un tema particularmente importante y vinculado también con el tema de la justicia. Si me permites una última reflexión, y es el problema es la justicia, cómo funciona la justicia, ¿está politizada la justicia o es cómo funciona la política? La pregunta inicial. Luego podemos seguir a la segunda, pero a lo mejor nos falta una pregunta previa de análisis, y es cómo está funcionando la política, y eso es algo que yo creo que se está viendo también a nivel mundial, la polarización, el populismo. Es decir, hay muchísimas cuestiones que requieren un análisis previo de cómo se está funcionando, cómo son los usos políticos, porque no todo se puede regular. Es decir, hay cuestiones que no están reguladas, hay formas de cómo te diriges a la oposición que no está regulado, ni lo puedo regular, tiene que estar dentro de cómo se entiende, las formas de hacerlo, no voy a decir de educación, sino de hacer política. Es decir, si hacemos política pensando en que discutimos propuestas políticas, propuestas de políticas públicas, o si nos encontramos con un Parlamento que no está discutiendo sobre eso, sino que está en otro tipo de dinámica que no solamente ocurre en España, insisto, no es una cuestión que ocurre en España, y que hay que hacer un análisis, yo creo, más profundo, que lo vemos a nivel sociológico, si se estudian todas las cuestiones de las teorías de Steve Bannon, etcétera, lograremos entender muchas cosas de las que hoy estamos confrontando. Y esto permite que, bueno, lamentablemente, ante la complejidad, la tremenda complejidad que tiene el mundo hoy, se reduzca el nivel de complejidad con un discurso que es más simple, que da respuestas inmediatas, que trabaja fundamentalmente, yo diría, con eslogans, ¿no? Un gobierno que gobierne. ¿Qué significa eso? Defender España, ¿qué significa eso?
Es decir, y entramos en un mecanismo de cómo está funcionando hoy la política. Acabo de centrarlo en una cuestión más como España, pero si hacemos un vistazo mundial, nos encontramos con unas formas que han cambiado sustancialmente en las formas de hacer política, donde al final, si en ello las personas no tienen la suficiente capacidad para poder estar, no hay constitución que resista, no hay ley que resista, porque no está pensada ni la Constitución ni las leyes para un uso absolutamente desproporcionado en las meras prácticas de las formas institucionales. Y eso yo creo que es el gran riesgo que tenemos en este momento. Es decir, nos centramos en muchos puntos, pero tenemos que hacer una reflexión que yo diría es bastante más profunda, y por eso creo que, aunque me cuesta concluir, pero creo que tenemos que tener mucha, en Europa en particular, las elecciones europeas van a ser un momento muy, muy importante, y es un momento donde la ciudadanía tiene que concurrir. Cuando se decía, no, las elecciones europeas, bueno, eso es algo que ocurre allí en Bruselas, pues eso es algo que nos afecta a nuestro día a día y a lo que van a hacer los derechos y libertades en la Unión Europea por lo pronto, pero también como en el ámbito geopolítico internacional. Por lo tanto, no sé si hay alguna pregunta más, pero esta última sí que me permitió, perdónenme que me haya desahogado, realmente no lo hago casi ni en mi función institucional, pero es un desahogo importante de un problema que creo que enfrentamos todas las instituciones y debemos estar ahí también muy vigilantes. No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, quiero agradecer muy especialmente a todo el público que hoy nos ha acompañado de forma presencial, esa sensación de cercanía. Hemos dejado atrás las presentaciones online con todo lo que ello implicaba. Y quiero también hacer un agradecimiento muy importante a quienes me acompañan en la gobernanza de Transparencia Internacional España en la Junta Directiva, a Almudena Alonso, a Carmen Mateo y a Juan Miguel Márquez, y al equipo de Transparencia Internacional, que realmente sin ellos no somos nada. En primer lugar, por un excelente director ejecutivo que está al mando del equipo, David Martínez, a Dayana Bouzo, que se ocupa de todas las relaciones de políticas públicas, y a Elena Usunariz, que nos acompaña en todas las cuestiones de comunicación. Y claro, como no puede ser de otra manera, a Manuel Villoria, no solamente por ser miembro fundador de Transparencia Internacional y por el compromiso que siempre tienes, sino por estar ahora como presidente de nuestro comité asesor, y que es una función esencial. Realmente muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo y muchas gracias a quienes me acompañan y han confiado también en mi persona para poder estar hoy aquí. Muchas gracias.